Ok. Em, Todo el material del curso, todo lo que se haga en estas sesiones, todo lo que discutamos va a quedar va a quedar disponible para ustedes. Las grabaciones de las clases, los materiales, los libros, todo va a quedar disponible para ustedes. Eh, y enseguida pues ya les digo dónde van a ubicar absolutamente todo eso. Entonces, lo primero que voy a hacer es eh, compartir la pantalla y esto lo voy a hacer aquí. Ok. Ajá, perfecto. Entonces aquí ya estamos compartiendo. Em, siempre que, siempre que tenga alguna pregunta, siempre que tenga algún comentario, siempre que quiera como alguna aclaración o quiera hacer alguna intervención, no duden en hacerla. Para eso estoy yo aquí. Entonces, simplemente usted puede desbloquear su micrófono, hace la pregunta o hace la aclaración, la observación o en el chat, como usted prefiera. Eh, Mi mensaje es que siempre siéntase libre de interrumpirme, siempre siéntase libre de preguntarme cualquier cosa que usted requiera. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es, si mi computador lo permite, es mostrarles el programa y mostrarles mi página, porque ahí hay algunos links a los que quiero que usted tenga acceso. Pero bueno, mientras esto inicia, déjeme decirle un par de cosas. Lo primero es que, bueno, todavía hay personas que se están inscribiendo en el curso. Yo hice la solicitud a Moodle ayer para que tengamos nuestro espacio virtual ahí, en el campus virtual. Todas las evaluaciones y todas las actividades, todos los entregables los vamos a hacer a través de Moodle. Como les dije, ya lo pedí ayer, entonces estoy esperando que me den acceso a la plataforma. Vamos a ver, yo creo que en el transcurso de esta semana ya va a estar lista. Ok, aquí ya está abriendo el navegador. Muy bien, entonces déjeme, me meto aquí a mi página. Mi página personal es juancamilososa.com. Y además de hacerme la promoción académica aquí, me sirve para lo siguiente. Bueno, ustedes no me conocen, lástima que no tengamos la oportunidad de conocernos así presencialmente. Yo soy estadístico de la Universidad Nacional, así como ustedes que están haciendo su pregrado ahí. Yo también lo hice hace ya mucho tiempo. Hice mi maestría en estadística también en la universidad y hice el doctorado en estadística y en matemáticas aplicadas en la Universidad de California. Yo fui becario de Colciencias, entonces de alguna manera parte de mis compromisos con el país y con las universidades es volver a Colombia como a contribuir un poco con lo que aprendí y heme aquí en la universidad con ustedes. En esta página, en mi página personal, pues yo tengo como todo lo relacionado con mi trabajo académico, desde mi investigación hasta los cursos que he enseñado, a mis estudiantes de maestría y algunos contactos y bueno. eh, Aquí lo que quiero hacer referencia es que en este link, donde dice links, usted va a poder encontrar como varios accesos a varias de mis páginas donde yo subo mi material. Entre ellas está eh, mi canal de YouTube, que pues bueno, por esta contingencia, pues tuve que crear un canal y ahí he subido como varios materiales de los cursos que he dado, tanto en pregrado como en posgrado durante este tiempo. Em, y pues esta no va a ser la excepción. Entonces, todo lo que hagamos en el curso, todo lo que hagamos en el curso, pues lo voy a subir ahí en ese canal, todo va a quedar ahí grabado. Y ahorita, pues tan pronto terminemos la clase, pues igual yo le voy a mandar como el link también por si usted no le abre esta página o alguna cosa, igual le voy a mandar el link. Como le mencioné, vamos a funcionar con Moodle.
Ahí vamos a hacer como todas las evaluaciones y voy a subir todo el material y todo. Entonces, tan pronto tenga el acceso a Moodle, pues igual se los haré saber. ¿Qué más les cuento? Bueno, entonces creo que ya tengo acceso aquí. Vamos a ver si el explorador de Windows ya me favorece. A ver, por algún... aquí, perfecto. Entonces aquí lo que quiero mostrarle es que, bueno, yo tengo una carpeta, bueno, muy seguramente no lo puede estar viendo así con mucho detalle porque está muy chiquito, pero mientras tanto, yo tengo aquí una carpeta en Dropbox donde voy a ir subiendo todo su material. Ya tengo, por ejemplo, subida dos presentaciones o dos notas de clase para nuestra sesión de hoy. Y tengo el programa del curso y algunas referencias, incluidas mi libro. Ya ahorita les muestro a qué hago referencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir el programa. Ustedes van a tener acceso a esta carpeta. Tan pronto terminemos la clase, les voy a dar acceso a esta carpeta en Dropbox para que ustedes puedan descargar todo. Una vez esté la plataforma de Moodle ya habilitada, pues si usted quiere descargar todo de Moodle o seguir, digamos, con los enlaces aquí, también está perfecto. Muy bien. Entonces, permítame, este es el programa. Si alguien tiene problemas con el tamaño de la letra o con alguna cosa, no dude en decirme. Entonces, espero que se esté viendo bien. Ahí está, ahí lo tengo como amplificado. Bueno, este es su curso de probabilidad y estadística fundamental. Bueno, mi correo creo que todos los tienen. Yo ya me presenté, Juan Camilo Sosa. Ahí ya ustedes ven mi página, juancamilososa.com. Entonces vamos a hablar un poquito del curso. Entonces, de las primeras cosas que yo quiero que usted se lleve de este curso son las siguientes. Bueno, primero, a ver, este es un curso de fundamentación en estadística, en fundamentación en probabilidades. Entonces, yo voy a asumir que ninguno de ustedes ha tomado un curso similar ni que ninguno de ustedes ha tenido como una formación complementaria en este tipo de cosas. Lo que quiero decir es que voy a arrancar desde cero su formación en estadística. Entonces, de alguna manera, este curso, como es un curso introductorio, que es un curso que le debe servir para usted de base para su ejercicio profesional, sea cual sea, es un curso que tiene como propósito, primero, como desarrollar em, el pensamiento estadístico en ustedes, como desarrollar en cada uno de ustedes las habilidades y las competencias para que usted pueda hacer un análisis de datos, para que usted pueda calcular algunas probabilidades, para que usted pueda hacer algunas inferencias. Entonces, no hay, el propósito no es formar expertos en esta materia, pues porque finalmente ustedes no están estudiando estadística ni nada de eso, sino que ustedes sean unos buenos usuarios y unos buenos practicantes de la estadística y tengan todas las herramientas para que usted en algún momento pueda hacer una investigación o pueda usted aplicar esto en su ejercicio profesional. Y claro, como esto es un curso de fundamentación, vamos a tocar muchos temas. Vamos a tocar, es un programa un poco extenso, pero más allá de volverlo experto, quiero que usted como que adquiera el vocabulario, adquiera los conceptos básicos para que en algún momento, cuando usted esté haciendo alguna investigación o a usted le reporten los resultados de un trabajo o de un estudio, usted esté en plena capacidad ya sea de entenderlos o de poder adquirir el conocimiento por su cuenta haciendo una lectura o alguna cosa de ese estilo. Entonces es un curso de fundamentación. Entonces vamos a elaborar el lenguaje estadístico, vamos a ir sobre los conceptos básicos de estadística y sobre todo vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es que usted debe terminar con unos conocimientos importantes en el manejo y en el análisis de datos.
Segundo, usted debe tener unas habilidades para hacer cálculos de probabilidades. Y tercero, usted debe tener todas las bases para poder hacer inferencias y evaluar modelos inductivos sobre poblaciones. Entonces, de alguna manera vamos a cubrir muchos aspectos de la estadística, de forma que si en el futuro usted está haciendo un posgrado o en el futuro usted esté viendo otra materia que requiera de estas cosas, pues usted ya esté listo y perfectamente preparado para poder asumir el reto y poder entender todo lo que le hablen ustedes en términos de estadística. Bueno, en términos metodológicos y de evaluación, voy a hacer las siguientes acotaciones. Lo primero es que, bueno, las sesiones, pues bueno, dada la contingencia sanitaria y lo que nos ha pasado y lo que pasó en el mundo, pues vamos a hacer las sesiones durante Zoom, usando Zoom durante todo el semestre. Pues nosotros tenemos la posibilidad de usar, hacer reuniones en Meet usando la plataforma que ofrece Google, o tenemos la opción de Zoom. A mí me parece que la opción de Zoom proporciona muchas ventajas y es como que la que he venido desarrollando y la que he tenido como mejor, con la que he tenido mejores experiencias. Entonces voy a usar durante todo el semestre Zoom y, como le dije, todas las grabaciones de las clases van a quedar disponibles para usted en cualquier momento, caso que usted se le caiga la conexión, usted quiera repasar alguna cosa o bueno. Lo cual me lleva al siguiente punto y es que, claro, esto de la virtualidad o de la telepresencialidad tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas tiene que usted, pues bueno, va a tener acceso a todo esto todo el tiempo. Eh, um, Ventajas tiene que em, todo usted lo puede repetir cuantas veces quiera en caso de que, digamos, algo yo lo haya dicho muy rápido o usted se haya perdido en algún momento o alguna cosa. Pero digamos, el reto importante es que, claro, como no tenemos la clase presencial, pues yo no voy a estar, digamos, de alguna manera al frente suyo, como viendo si usted está entendiendo o no, como que no puedo verle la cara y decir, ah, esta persona está ahí como medio perdida o está perfecto todo. Entonces, de alguna manera aquí la responsabilidad recae más que nada en usted. Y en ustedes en el sentido de que, pues ustedes son los que tienen que generar su propio espacio de trabajo en su casa, concentrarse ustedes en la clase, hacer las preguntas. Para mí es muy difícil por este medio darme cuenta de eso. Aquí en el chat dice alguien que dónde pueden encontrar las grabaciones. Las grabaciones, Sebastián, en el canal de YouTube que está en mi página web, que les mostré hace un segundo. Eh, um, Aquí donde dice links, juancamilososa.com, aquí donde dice links, hay un link para dirigirlo al canal de YouTube. Igual les voy a mandar el enlace, no se preocupen. Entonces, como les venía diciendo, pues ustedes van a tener acceso a las grabaciones y eso, pero entonces, dado que vamos a tener estas sesiones sincrónicas, pues aproveche, pues una cosa es ver una grabación y otra cosa es poder estar ahí pilo y poder hacer alguna pregunta, hacer alguna intervención, decir como que, bueno, esta parte no fue clara o esta parte fue muy rápido. Siempre que necesiten, siempre que lo requieran, por favor, interrúmpanme, desbloqueen el micrófono. eh, mm, Escriban en el chat, mándenme un correo, lo que necesite, ahí estoy para usted para hacerlo. Para mí es muy importante que usted sienta la confianza suficiente para poder interactuar y poder, dado que no nos vamos a conocer personalmente, poder interactuar por lo menos así virtualmente y que usted tenga como siempre la certeza de que me puede preguntar cualquier cosa relacionada con esto de la estadística. Entonces, en ese sentido, nunca sienta nada de pena o lo que sea. En términos de la evaluación, el equipo y pues todos los cursos, todos los grupos van a tener como en común un examen final que vale el 20%. Esto es una normativa, una directriz dada por el departamento y un acuerdo con la Facultad de Ciencias, en la que todos los cursos
en todos los cursos, todos los grupos de este curso de estadística y probabilidades van a tener este examen final del 20%, donde todos los cursos se van a evaluar los temas de alguna manera más importantes y más relevantes para los cuales obviamente yo les voy a decir, les voy a dar como un temario y les voy a dar como todas las cosas relevantes para ese examen. Además, vamos a tener dos grandes exámenes, dos exámenes parciales de 25% cada uno, eh, de temas muy específicos. Por ejemplo, el primer examen parcial va a ser acerca de todo el contenido y todo el capítulo, toda la sección de estadística descriptiva. Y ahorita les voy a hacer mención acerca de qué me refiero con eso. Y el segundo, por ejemplo, va a ser de probabilidades y variables aleatorias. Y bueno, en el examen final, como yo le dije, pues vamos a evaluar las cosas del último tema y pues los aspectos más fundamentales de todo el curso. Me pregunta Anderson si el examen es conjunto o yo lo elaboro. La verdad es que todos los grupos van a tener no exactamente el mismo examen, eh, pero todos los grupos van a tener exactamente el mismo temario. En, en ocasiones pasadas, cuando no había pues esta contingencia, pues había un examen conjunto y único, pero pues dado esto, lo que sí es seguro es que todos vamos a tener exactamente el mismo temario. Y muy seguramente lo que va a pasar es que nos vamos a reunir todos los profesores de esta materia y vamos a elaborar el examen entre todos. Y vamos a tener también unos quizzes, que vale el 30%. Entonces yo creo que a través de todo el semestre vamos a hacer unos 6 quizzes, 7 quizzes, vamos a ver cómo nos da el tiempo. Vamos a ver, lo que yo he pensado es que vamos a hacer eh, um, vamos a hacer unos 6, 7 quizzes, uno cada semana, cada 2 semanas, algo así. Y todo, absolutamente todo, lo vamos a hacer en Moodle. O sea, todas las evaluaciones, todas las van a presentar por Moodle. De alguna manera es muy conveniente porque, bueno, primero, pues ya la plataforma está estandarizada, tiene bastantes cualidades y bastantes características que facilitan las evaluaciones. Segundo, pues yo ya le he cogido un poco el tiro a eso y a cada uno le corresponderá un examen diferente. Es decir, em, dadas las condiciones, pues es difícil como seguir con esa dinámica de un examen, sin apuntes, como con las condiciones tradicionales. En este punto, pues cada uno va a estar en su casa con sus apuntes, con acceso a internet, bueno. Entonces, básicamente lo que yo hago es a cada uno de los estudiantes le genero su propio examen con sus propias opciones de respuesta, con sus propias condiciones. Es decir, ninguno va a tener el mismo quiz, ninguno va a tener el mismo examen. El mismo tema, eso sí, pero todos van a tener preguntas y opciones de respuesta diferentes. Eso es lo que permite pues, la tecnología hoy en día. Entonces, en ese sentido, tan pronto yo tenga el acceso a Moodle, pues se los voy a dar. Entonces, pues aquí, cómo va a funcionar es bastante sencillo. Pues yo voy a hacer las clases magistrales y voy a ir haciendo aquí, cubriendo las aplicaciones, voy a ir cubriendo los conceptos, vamos a utilizar software, entonces voy a procurar no hacer cálculos manuales en la medida que sea posible, sino utilizar software libre. Vamos a utilizar en particular R para poder, para pues de alguna manera como practicar un poco las habilidades de programación y si usted ya las tiene, pues fabuloso, las pone en práctica. Y segundo, si usted no está, digamos, familiarizado con un lenguaje de programación de alto nivel como R, pues lo practica. Se va a dar cuenta que es bien sencillo. Si usted no tiene ninguna experiencia con eso, no se preocupe. Yo desde cero voy a hacer como algunas acotaciones. Entonces, en ese sentido, como que yo voy a arrancar desde, como si usted no supiera nada de R, por ejemplo. Em, Hace tiempo, pues cuando yo empecé con esto de la estadística, cuando yo era estudiante, así como ustedes en el pregrado, em, el aspecto computacional estaba un poco rezagado
porque pues el software libre no era tan popular en esa época, los computadores no daban tanto, el, el que tenía un computador, eso tenía 256 de RAM y eso tenía un computador que volaba. Entonces, el acceso a Internet era muy limitado. Bueno, hoy en día pues ya por lo menos eso ni que se diga en esa época, ni portátiles ni cosas por ese estilo. Entonces, hoy en día pues ya por lo menos los celulares o los portátiles ya son mucho más asequibles y ya las capacidades de cómputo son mucho más potentes. Entonces, vamos a aprovechar esa herramienta y en la medida que sea posible voy a propiciar y voy a invitarlos a que siempre utilicen el software para hacer los cálculos y hacer los análisis. Em, si usted tiene como esa experiencia y después quiere pasarse a otro lenguaje de programación, no sé, como Stata, como Python, como lo va a poder hacer. Entonces, y tener pues en su haber como experiencia con lenguajes de programación nunca sobra, ¿no? Más hoy en día donde el boom de los datos y de la información es como lo que está como liderando el mundo. Entonces, dentro de las clases, como parte de la metodología, además de hacer las explicaciones y mostrarles yo en mis diapositivas, pues como los conceptos y todo eso, pues vamos a usar software y vamos a hacer discusiones y si usted no sabe manejarlo, pues no importa, va a aprender y me puede preguntar como si algo no le funciona y demás. Yo en un correo que le mandé, le envié como un par de instrucciones para instalar R. Primero instalar R y luego instalar la plataforma como eh, interactiva para poderlo manejar mucho más fácil, que se llama RStudio. Eh, y si usted es usuario Mac o si usted es usuario Windows, lo pueda hacer, no hay ningún lío. El software es absolutamente gratuito, entonces solamente tiene que descargar los ejecutables e instalarlos. Y si por algún motivo usted no tiene o no puede instalar el software por la razón que sea, también hay una iniciativa que se llama ArcCloud. em, aquí la escribo en el chat. eh, um, ArcCloud, donde usted puede acceder al software sin necesidad de instalarlo localmente. Bueno, la desventaja entre comillas de eso es que usted siempre tiene que estar conectado a Internet y algunos comandos y algunas cositas funcionan ligeramente diferente, pero pues es lo mismo básicamente. Qué pena, Entonces, profe, una pregunta. sí, sí, adelante. Pues acá estaba mirando el programa que usted menciona Ajá. y pues hay ciertas configuraciones, no sé qué configuraciones tomar o si usted va después a enseñarnos a instalar el programa o cómo va a hacer ese proceso. Ok. Em, cuando en estos cursos introductorios, yo usualmente sugiero hacer una instalación de todas las opciones por defecto. No va a haber como ninguna configuración especial que necesitemos porque lo que vamos a hacer es más bien introductorio. Lo que sí les recomiendo es primero instalar, bueno, en el idioma que usted prefiera, español o inglés, lo que usted prefiera. Em, lo que sí recomiendo es primero instalar R, que es el software como tal, eh, um, es la herramienta computacional que vamos a utilizar, y luego sí instalar RStudio, que es el programa, la aplicación que nos va a servir eh, um, como un programa de interacción con el software. ¿Por qué? Porque es que trabajar sobre R directamente es un poco engorroso, sobre todo si uno está empezando. Entonces, este RStudio es como una aplicación que facilita mucho la programación y facilita mucho como la interacción con el programa. Entonces, en ese orden, descargar los ejecutables, instalarlos en ese orden, R y luego RStudio, es como yo sugiero hacer como la implementación. Em, cuando empecemos, yo daré como algunos detalles acerca del programa más allá de esos. Y como mencioné, si tiene problemas instalándolo o si no quiere instalarlo, simplemente puede ir a ArcCloud en línea y puede utilizar el software. Había personas, por ejemplo, que lo hacían desde el celular. Lo que pasa es que a mí me parece excesivamente engorroso programar desde el celular. Entonces, pues yo sugiero instalarlo en su computador local. No requiere mucha memoria ni requiere
ni requiere mucho espacio en disco, pues. Entonces, en términos de la evaluación, pues aquí están las 4 cosas. Obviamente las fechas yo las haré públicas tan pronto vayamos como acordando, como tan pronto vayan como surgiendo las cosas. Em, y yo para cada una de las evaluaciones y para cada quiz y para cada cosa, pues yo le diré exactamente los temas y exactamente como las cosas que voy a evaluar. Em, y como parte final de la metodología, yo les voy a dar como unos talleres, como unos ejercicios para que usted practique, ¿no? Como para que usted no llegue en blanco al parcial o no llegue sin practicar al parcial. Entonces, casi que esta misma semana les voy a dar un taller donde yo le propongo varios ejercicios además de los ejemplos que yo doy en clase, pues usted pueda como practicar, ¿no? Yo las evaluaciones usualmente las tomo de los talleres, como que no pongo exactamente los mismos ejercicios, pero como que el nivel de complejidad es ese, pues. Entonces, si usted elabora los talleres, si usted elabora y entiende los ejemplos de clase y practica con esos ejercicios que yo le propongo, usted va a llegar a los parciales tranquilo, o sea, le va a ir muy bien y no va a haber ningún problema. Em, entonces, en ese sentido, lo que sí debo decirle es que el material de esta clase no es difícil. La programación y la elaboración del código en R se va a dar cuenta que no es complicada. Em, lo único que sí le recomiendo es siempre vaya al día, o sea, como que no se deje atrasar. O sea, yo sé que, pues yo fui estudiante también como ustedes en la universidad y yo sé que uno a veces tiene muchas materias y muchos compromisos y muchas cosas, pero para que esto tenga y vaya bien, usted tiene que ir al día conmigo en el material, porque es que si usted se empieza a acumular y acumular y acumular, pues ahí es cuando la cosa empieza a fallar. Entonces, si usted va al día, va haciendo los ejercicios que yo le voy recomendando, va a ir como haciendo las lecturas que yo le voy proponiendo y todo va como con el paso de la clase, todo va a salir absolutamente perfecto porque el material no es difícil, el material es fácil. Y repito, pues esto es un curso de fundamentación, entonces yo voy a arrancar desde cero. Entonces yo voy a hacer de cuenta que usted no sabe estadística, que usted no sabe probabilidades, que usted no sabe programación. Y si lo sabe, pues mejor. Practica, pues, como que recuerda o pone en práctica lo que ya sabe. Mm, en términos de contenido, pues no voy a ir, no voy a ir sobre punto por punto sobre todo el contenido del programa, pues igual el documento ustedes lo van a tener a la mano. El contenido del programa son 10 capítulos, más o menos. Pues no, más o menos no, son 10 capítulos. Permítame un segundo. Yo aquí bajo. Sí, son 10 capítulos exactamente. Y dentro de esos 10 capítulos, hoy vamos a empezar con el primero, con la introducción. em, yo los puedo agrupar en 3 grandes grupos. ¿Sí? ¿Alguien, ¿Alguien va a decir algo? Ok, creo que alguien se le abrió el micrófono. Entonces, dentro de el programa yo puedo hacer una gran división en tres grandes grupos. El primero es que son los primeros 3 capítulos, digamos, es el de estadística descriptiva. Entonces, en este capítulo de estadística descriptiva, lo que vamos a hacer es aprender a manejar bases de datos, aprender a describir, caracterizar conjuntos de datos, como poder hacer un análisis de una base de datos como bien hecha. Y para eso, y en ese sentido, pues bueno, vamos a explorar algunas opciones en términos de cómo trabajar con la información, de cómo hacer, cómo estructurar cómo estructurar algunas cosas de las bases de datos. Y vamos a hacer como la exploración utilizando pues las técnicas básicas de estadística que son como las tablas, los gráficos y las medidas o los índices. Entonces en esos primeros 3 capítulos, que va a ser básicamente la evaluación del primer parcial,
vamos a cubrir esos temas, como vamos a aprender a hacer muy bien gráficos, vamos a aprender a hacer muy bien tablas, vamos a aprender a hacer muy bien medidas estadísticas e índices. ¿Para qué? Para aprender a hacer algo de minería de datos en el sentido de encontrar patrones, de encontrar tendencias en los datos, en aprender a hacer resúmenes de los datos. Luego, en el siguiente capítulo, en el siguiente gran bloque del curso, que nuevamente son otros 3 capítulos más o menos, vamos a estudiar como los fundamentos de probabilidad. Es muy importante para hacer inferencia estadística, para hacer modelos inductivos, para hacer ciencia de datos como tal, aprender a tener claras el cálculo de probabilidades. Entonces, ¿por qué? Porque es que las probabilidades son el insumo, son la materia prima para poder construir modelos de predicción, para poder construir modelos de generalización sobre poblaciones. Entonces, ahí nos vamos a gastar también unos 3 capítulos más o menos en pues, los fundamentos de cómo calcularlas, qué son, cuáles son los modelos probabilísticos más usuales y cómo utilizarlos. Luego que tengamos clara esa parte de probabilidades, vamos a gastar el resto de la clase en aprender a hacer inferencia estadística, en aprender a hacer modelos inductivos para poder caracterizar y describir poblaciones. Ahorita vamos a hablar al respecto, entonces vamos a aprender a hacer como los procesos de inferencia sobre poblaciones más usuales, utilizando intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Y en el último capítulo, vamos a ver qué tal nos da el tiempo para profundizar en esto. Vamos a hacer algunos métodos de regresión, que son como los modelos típicos que se utilizan para poder hacer algún tipo de predicción o algún tipo de relacionamiento, asociación entre variables. Entonces, esos son los 3 grandes tópicos que vamos a cubrir en el curso: estadística descriptiva, probabilidades e inferencia estadística. Y obviamente, pues, esto es simplemente la presentación del programa, no he dicho nada al respecto de cada uno de esos 3 tópicos. Iremos sobre los detalles de cada una de las cositas ahí a medida que vayamos avanzando en el semestre. Y pues al final del programa están las referencias. En la revisión del programa hemos como reducido las referencias a estos 6 textos. Entre ellos, pues voy a hacerme nuevamente propaganda. Destaco aquí mi libro. Yo voy a usar bastante material de mi libro, pero no es como, no estoy diciendo que vaya a ser el texto guía, no. Digamos que de todos los libros yo voy a tomar como algunos pedazos y obviamente yo les voy a decir de qué libro y de dónde yo saco las cosas, pero en particular pues voy a utilizar algo de material de mi libro que obviamente se los voy a compartir. Ya la primera edición se acabó en físico, entonces está la versión electrónica. Y las notas de clase que yo les voy a ir compartiendo durante el semestre. Entonces, todo eso va a estar en la plataforma Moodle, todo eso va a estar en la carpeta de Dropbox, que le voy a compartir el link. Em, y como le decía, por ejemplo, en la carpeta aquí de Dropbox, aquí ya puse como las primeras 2 presentaciones, por decirlo de alguna manera, que vamos a trabajar. Y le puse el programa y pues también va a encontrar, por ejemplo, mi libro. Ahí ya lo va a tener disponible. Em, todos estos textos usted también los tiene disponibles o los puede encontrar online o los tiene disponibles en la biblioteca como recurso electrónico de la biblioteca de la universidad. Entonces no se preocupe por nada de eso. Todos los puede acceder tranquilamente. En particular, quisiera mencionar otro par de enlaces. El primero es uno aquí que se llama RPops. Le voy a dar clic. En ese, en ese,
En este link de ARPOPS, en R, usted puede hacer de todo. Usted puede hacer documentos interactivos, presentaciones, puede hacer aplicaciones web, puede hacer lo que sea. Entonces yo básicamente hago parte parte de mi libro, lo pasé como a este formato y aquí usted va a poder encontrar como bastante, como digamos las guías muy elaboradas del libro básicamente con los temas que vamos a cubrir. Ahora, aquí voy a tener que hacer una salvedad y es que ese libro yo lo escribí antes del doctorado, hace al 2014 más o menos, y tiene muchas aplicaciones orientadas hacia las finanzas, la economía y cosas de ese estilo. Entonces, algunos ejemplos no están como en el contexto de la ingeniería o de su ejercicio profesional, así que yo voy a tratar durante las clases hacerlo tomando ejemplos de otros libros. La otra opción que también se la voy a compartir, es que también ahí en la misma plataforma, ARPOPS, está otro enlace que se llama, se lo voy a poner aquí, prop, prop stat, prop esta unal, prop esta unal, así se llama. Yo igual le voy a compartir el link, no se preocupe. En este link, prop esta unal, usted va a poder encontrar como las presentaciones, por ejemplo, ya subí las primeras dos, las presentaciones que yo cubro en clase. Entonces, en el otro link estaban como las guías o los capítulos como tal cual están en el libro. Y aquí están como las presentaciones, digamos, resumidas o abreviadas de esos capítulos. Y absolutamente, pues son gratuitas. Usted las puede ver siempre que quiera. Entonces, aquí en este link, prop está unal en la plataforma de ARPOPS. Usted lo puede encontrar. Em, Una pregunta. Aquí estoy poniendo el link en el chat. Sí, por favor. O sea que este programa de R es similar a LaTeX o algo así similar. No, no. Es una buena pregunta esta. Eh, R es un software con énfasis estadístico para hacer análisis de datos y hacer ciencia de datos. Machine learning, hacer redes neuronales, lo que usted quiera. Un poco como Python, pero orientado únicamente, pues no únicamente, pero nació con la idea de hacer análisis de datos. Python es un lenguaje de programación multipropósito. En R, básicamente, cuando salió la plataforma de RStudio, que es una plataforma que me permite a mí interactuar con el software R directamente, además de hacer todos esos análisis de datos y hacer todos esos cálculos y todas esas técnicas, uno puede hacer otro tipo de cosas como documentos, como presentaciones, como páginas web, como eh, am, aplicaciones web, como aplicaciones para celular, lo que usted quiera. Y cuando uno hace un documento, cuando uno hace un documento, em, por ejemplo, en estos documentos en particular, uno puede utilizar la sintaxis que ofrece LaTeX, que es otro software totalmente diferente para poder escribir las fórmulas, por ejemplo. Entonces, LaTeX surgió y yo lo utilizo todo el tiempo, pues porque toda mi investigación yo la tengo que escribir en documentos en formato utilizando LaTeX. Eh, LaTeX fue como el gran boom de LaTeX fue que, bueno, permitía hacer documentos de formato científico estándar de forma muy fácil y muy asequible, pero algo muy chévere era que uno puede hacer fórmulas y puede escribir, de manera muy fácil como todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, científica o algo así. Entonces, dentro de R, uno puede utilizar LaTeX para hacer los documentos. Em, si nos da el tiempo, bueno, yo en mi canal de YouTube tengo varias clases donde enseño a utilizar R y donde enseño a utilizar LaTeX. Entonces, pues yo les puedo dar algunos links para que ustedes se puedan orientar. Aquí Juan Pablo me pregunta, ¿qué libro nos puede dar para aprender a manejar R más a fondo?
Entonces, yo durante todas las clases siempre les voy a mencionar y les voy a dar como, les voy a enseñar a hacer código de lo que vayamos haciendo, pero si ustedes quieren, digamos, de alguna manera profundizar un poco más o quieren empaparse, algo bueno de esto es que como R es un software libre, la comunidad alrededor de R es infinita, o sea, como que online hay miles y miles de fuentes. Y yo usualmente, yo pues cuando estaba aprendiendo, básicamente aprendí mucho como buscando online, como en foros y cosas de ese estilo, pero este libro en particular que está en inglés, pero pues es chévere para empezar, que se llama R for Everyone, es como una buena alternativa. Y está disponible hoy en día muy fácilmente. Entonces, como que ahí ustedes pueden hacer varias consultas si quieren ir más a fondo, pero digamos que yo en todas las clases les voy a dar como lecciones de código, pues, o sea, como que no va a ser, no va a ser nada como que no voy a asumir que usted sabe o algo así, no, yo voy a enseñarles. Y si en algún momento alguien necesita como alguna explicación adicional o un recurso extra, me puede decir. Bueno, entonces simplemente para retomar, en esta página de ArtPops, que es una página donde uno publica documentos que uno elaboró en R, aquí yo les puse el enlace en el chat. Voy a subir como todo el material también, además de Moodle, todo esto también va a ir en Moodle cuando tengamos la plataforma. Va a usted tener todas las presentaciones que hagamos de la clase. Y si usted quiere las versiones un poco más elaboradas o del libro que le menciono, pues aquí le pongo el enlace también, que el link está directamente desde mi página. Entonces, muchos lugares donde encontrar exactamente lo mismo, ¿no? En Moodle, en el Dropbox o ahí en mi página, usted lo puede encontrar todo. Pero igual, sesión a sesión, pues yo le voy a ir diciendo específicamente de dónde tomar las cosas. Entonces, no se abrumen por eso. Eh, a ver, ¿qué más le digo antes de empezar? Bueno, creo que ya en términos de la metodología, de lo que vamos a hacer, de la hoja de ruta, ya creo que lo dije todo. Entonces, antes de iniciar como con la introducción a la estadística, que es como la primera presentación que tengo aquí, que dice introducción a la estadística, la voy a abrir de una vez. ¿Alguien tiene algo que decir, algún comentario que hacer, como alguna pregunta, alguna observación, alguna cosa? ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo está en orden? Creo que no mencioné, bueno, creo que sí. Yo usualmente las clases las voy a comenzar a las 2:05 y hago la clase, no voy a hacer las 2 horas de clase exactas, usualmente voy a terminar a las 3:45 o 3:50 más o menos, para que ustedes tengan unos 10 minuticos ahí de gracia por si tienen alguna clase a las 4. Y pues para también darles algunos minutos de preguntas o de observaciones o de lo que necesiten. Entonces usualmente de 2:05 a 3:45 vamos a hacer todas las sesiones. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces aquí lo único que hice fue ir al ARPOPS del curso, de este que dice prop está unal, prop est unal, prop est unal, ahí les puse el link, y abrí esta introducción a la estadística. Hoy vamos a cubrir como los conceptos básicos de estadística. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Yo creo que lo primero que tiene que hacer uno cuando arranca un curso de estos es como arrancar pues por los conceptos básicos para podernos comunicar bien. Entonces, cuando hablemos de estadística, cuando hablemos de esta ciencia, lo que yo quiero que usted tenga en la cabeza es lo siguiente. Bueno, lo primero es que
cuando uno hace estadística es porque está teniendo en cuenta todos aquellos métodos, todas aquellas técnicas, primero para poder hacer un análisis de datos eh, um, como tal bien hecho. Entonces, ¿a qué me refiero como hacer un análisis bien hecho? Usted necesita saber recolectar los datos, necesita saber bien clasificar los datos, resumirlos, analizarlos. Entonces, de alguna manera, como un primer gran aspecto de la estadística va orientada hacia eso, hacia el análisis de datos, cómo recoger, cómo clasificar, cómo resumir, cómo analizar un conjunto de datos. Esa es como una gran primera eh, um, parte de la estadística. Ahora, em, aquí alguien antes de continuar me pregunta que si vamos a hacer encuestas o algo así. ¿Esta asignatura tendrá trabajos de campo? Pues no, en estas asignaturas como introductorias usualmente no hago ese tipo de actividades y más con la pandemia pues menos. Lo que sí vamos a hacer es utilizar bases de datos que ya estén recopiladas por alguien o por alguna entidad o por alguna institución. Eso sí lo vamos a usar. O sea, como que esa parte de la recolección de campo no nos da el tiempo para hablar de ello. Pero, 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 sí vamos a aprovechar esas bases de datos que ya están recopiladas por otras personas para analizarlas. Eh, um, Me preguntan acá si tendremos trabajos grupales. Em, Pensaría que no vamos a hacer trabajos grupales en el sentido que sean entregables. Los talleres, si ustedes quieren hacerlos en grupo y eso, fabuloso. Eh, um, Todas las evaluaciones son individuales a través de la plataforma Moodle en forma de quizzes, parciales o exámenes. Y los talleres, que son los ejercicios propuestos para poder hacer esas evaluaciones, ustedes los pueden realizar como ustedes bien lo dispongan, individual, de pronto compartir algún resultado de algún ejercicio con otro estudiante. Bueno, ustedes ahí lo harán, pero ninguna evaluación será grupal. Entonces, digamos que ya que me hablaban de esto de la recopilación de los datos, claro, gran parte de la estadística es cómo recoger los datos. Mm, Yo cuando hice el pregrado en estadística ahí en la universidad, yo tuve que ver dos materias de eso, de cómo recopilar los datos. Así como en la medicina, por ejemplo, están las personas que son, no sé, los cardiólogos, los oncólogos, los optómetras, bueno, todas las disciplinas así que tienen la medicina y en todas las ramas, pues en la estadística también sucede lo mismo. Están las personas que se dedican a, al muestreo, que es aprender a recoger los datos bien, están las personas que se dedican a las series de tiempo, hay personas que se dedican al análisis de redes, hay personas que se dedican a la construcción de bases de datos, bueno, como que hay demasiadas ramas y nosotros vamos a aprender a hacer y entender como los fundamentos pues no de todas, pero sí como de los conceptos básicos en caso que usted requiera involucrarse a profundidad en alguna. Una de ellas es la recolección de los datos. Entonces, gran parte de la estadística es eso, como todas las técnicas y métodos para recoger, clasificar, resumir y analizar conjuntos de datos. Y digamos que los primeros 3 capítulos del curso van hacia eso, hacia caracterizar bases de datos, hacia describir bases de datos. Ahora, hay otra gran parte y es que muchas veces, si no en la mayoría, además de hacer esa descripción, además de hacer esa caracterización de bases de datos, nosotros queremos de alguna manera poder hacer como generalizaciones, predicciones, identificación de patrones sobre conjuntos de datos mayores, o sea, sobre poblaciones. Muchas veces nosotros no podemos hacer una observación de absolutamente todo lo que ocurre en un fenómeno.
Entonces, lo que uno hace con las bases de datos es, utilizando probabilidades, aprender a hacer ese tipo de generalizaciones, aprender a hacer ese tipo de inferencias, ese tipo de predicciones sobre conjuntos de datos mucho más grandes. ¿Por qué? Pues porque hay fenómenos, hay situaciones, hay estudios donde el investigador, donde el usuario, donde el practicante no tiene acceso absolutamente a todos los datos del fenómeno que está estudiando. Entonces hay un montón de incerteza sobre lo que está ocurriendo en el mundo, en esa realidad, y utilizando los datos que tenga, apoyándose en probabilidades y las técnicas de inferencia, va a aprender a identificar los patrones, va a aprender a identificar, va a poder hacer predicciones, generalizaciones sobre ese gran fenómeno sobre el que usted tiene algún tipo de desconocimiento o incerteza. Entonces, en ese sentido, yo tenía un profesor que simplemente decía que la estadística es el estudio de la incertidumbre, el estudio de la incertidumbre. Aprender a tomar decisiones, tomar la mejor decisión bajo situaciones que impliquen incerteza. Entonces, como que siempre que usted piense en estadística, piense en eso, como que, bueno, tiene bases de datos y una gran parte va a ser como aprender a manejar esos datos y aprender cómo a describirlos, a caracterizarlos, a estructurarlos, pero hay otra gran parte que se involucra como en la parte en la que usted, con esos datos, si se puede, poder aprender a estudiar un fenómeno general, un fenómeno poblacional sobre el cual usted tenga incerteza. Lo cual me lleva al siguiente punto, y es como la clasificación de la estadística. Entonces, dada esa definición y dado como lo que uno puede hacer con la estadística, eh, um, usualmente usualmente la estadística se piensa en dos grandes sentidos, en dos grandes ramas. Una es la estadística descriptiva, que es básicamente ese primer capítulo grande del curso, ese primer bloque grande del curso donde vamos a aprender a describir y caracterizar conjuntos de datos. Entonces, en esta estadística descriptiva lo más importante es, tengo una base de datos y quiero aprender a saber identificar qué es lo que pasa en ese conjunto de datos. Cuáles son los patrones, cuáles son las tendencias en ese conjunto de datos. ¿Qué es lo que sucede en ese conjunto de datos? Algunas personas, algunos autores hacen referencia como a minería de datos, como, bueno, tengo un conjunto de datos, de valores, y quiero saber cuál es la información contenida en ellos. Como que algunos autores hacen la diferencia entre datos e información. Los datos son todos esos valores que usted tiene almacenados en un archivo uno por uno y tienen todos esos valores organizados, todos esos datos organizados uno por uno en un archivo, puede ser de Excel, por ejemplo. Y la información es como lo que le dicen lo que le dicen a usted esos datos, lo que tienen esos datos acerca de la realidad que usted está estudiando, como qué le indican los datos, qué le muestran los datos acerca de esa realidad. Esa es la información. La información es como lo que usted puede extraer de los datos a través de tablas, a través de figuras, a través de medidas, a través de índices, que usted puede poner en práctica para poder darle valor agregado a, a la organización o a la investigación o al estudio que usted esté usando con base en ese conjunto de datos. Entonces, la primera parte es la estadística descriptiva, donde vamos simplemente a, como lo dice su nombre, describir, caracterizar, representar conjuntos de datos por medio de tablas, gráficas, medidas, índices, que son los primeros 3 capítulos de nuestro curso. Y luego, la estadística inferencial, que es como una de las ramas que más estudian estadística, es como, ok, pues ya aprendí a ver lo que sucede en una base de datos en una situación particular, ya aprendí a identificar como patrones o tendencias en esos datos. Ahora quiero hacer como extrapolaciones generales, como tengo un fenómeno de estudio, tengo una población, quiero comprobar alguna teoría, quiero como establecer alguna relación de causa y efecto. Tengo como toda una situación
gigantesca que quiero abordar y como no puedo observar absolutamente todos los individuos relacionados con ese gran fenómeno, como no tengo acceso a a todos los datos relacionados con ese gran fenómeno, pues porque es tan grande y tan, y como de alguna manera imposible de observar absolutamente todo, pues utilizo los datos que tengo para poder extrapolar, para poder generalizar a la población, para poder generalizar a todo ese gran fenómeno. Esa es como la parte de la inferencia, hacer modelos inductivos, hacer modelos que me permitan a mí poder aprender, poder extrapolar, generalizar a un gran fenómeno con base en la información de un conjunto de datos más pequeño, que pues usted ya sabe, eso se llama muestra. Entonces, con base en la información de una muestra, con base en la información de un conjunto de datos menor, lo que yo quiero es aprender a hacer estimaciones, poder hacer predicciones, generalizaciones sobre todo ese gran fenómeno. Ahora, claro, si uno fuera Dios, si uno pudiera eh, saber todo lo que está relacionado con un fenómeno, pues no es necesario la inferencia estadística. Pues ¿por qué? Porque si usted pudo hacer un censo, por decirlo de alguna manera, pues ¿para qué tomar una muestra? Entonces, véalo así. Estadística descriptiva, simplemente describir, caracterizar, resumir una base de datos que usted tiene para identificar patrones o tendencias en esa base de datos y saber lo que está pasando en esa base de datos a través de gráficas, tablas, medidas, índices. Luego, la inferencia estadística lo que hace es, ok, tengo un gran fenómeno de estudio, tengo un gran objeto de estudio que puede ser una población, que puede ser la comprobación de una teoría, que puede ser como la comprobación de una causa y un efecto. Y como usted no puede observar absolutamente todo lo que está relacionado con esa población, con esa teoría, con esa relación de causa y efecto, usted utiliza las técnicas de inferencia estadística para, a partir de la información de la muestra, poder obtener, poder generalizar, poder predecir, poder estimar lo que sucede en esa gran población, en ese gran fenómeno. Y pues como hemos discutido, eh, usted necesita saber de probabilidades pues para poderlo hacer. Es decir, si usted no sabe probabilidades, no puede hacer inferencia. Por eso es que el curso está estructurado así: inferencia estadística descriptiva, probabilidades, inferencia. Ahora, ¿que vamos a ver todos los métodos de inferencia que existen? Pues no. Que vamos a ver todos los métodos de estadística descriptiva, pues tampoco. Vamos a ver como los más usuales, los más importantes, los más fundamentales, de forma que si usted entiende eso, pues ya en un futuro cuando usted esté haciendo algún estudio o usted le hablen o le den un reporte o usted esté leyendo alguna investigación o lo que sea, usted dice, usted ya pueda entender y usted ya pueda leer por su cuenta y sepa, ok, ya sé qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ver como los fundamentos de cada una de esas tres cosas, arrancando por estadística descriptiva. Entonces, bueno, pues ya que sabemos en qué está encaminada la estadística, ya que sabemos hacia dónde eh, está, cómo está dividida la estadística y cuáles son como las partes importantes de la estadística descriptiva, la inferencial, vamos a hablar de algunos conceptos importantes pues, para poder empezar a trabajar en estas ramas de la estadística. Entonces, vamos a arrancar con algunos conceptos típicos que estoy seguro usted ha escuchado en algún momento de su vida, ya sea en el colegio o en alguna otra materia o lo que sea, y vamos a precisarlos y vamos a como indagar sobre ellos muy específicamente para que de alguna manera nos podamos comunicar bien cuando empecemos a desarrollar todas esas técnicas de análisis y todos esos métodos para poder encontrar esos patrones y esas tendencias y todo eso. Entonces, bueno, el primer concepto importante es el de población y el de muestra, el de población y el de muestra. Entonces, cuando hablemos de una población,
A veces se refieren a una población como a un colectivo o un universo, son palabras que a veces las personas utilizan intercambiablemente. Eh, Población, colectivo, universo. Y cuando nos refiramos a ese término de población, quiero que piense en absolutamente todos los individuos que son objeto de estudio. Es decir, cuando yo hable de una población, es porque estamos pensando en todos los individuos, en todos los entes que nos interesa investigar, que nos interesa indagar. Ahora, varias precisiones. Lo primero es que cuando yo digo individuos, no voy a pensar en que estoy hablando de personas exclusivamente, ¿no? Cuando yo digo individuos, estoy haciendo referencia a todos los entes objeto de estudio. A veces en lugar de individuos se les dice registros, por ejemplo, o se les dice así entes objeto de estudio. Entonces, yo utilizo la palabra individuos, pero a veces las personas tienden a pensar que son solamente personas y no, pueden ser materiales, pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser países, pueden ser instituciones, pueden ser, bueno, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Entonces, cuando hablemos de población, son todos esos individuos objeto de estudio. Ahora, muchas veces, claro, pensemos en una persona, claro, puede que a mí el objeto de estudio sea la persona, pero a veces cuando hablemos de poblaciones, a mí la persona como tal puede que no me interese, sino que me interesen las medidas asociadas con esa persona, como las observaciones asociadas con esa persona. Entonces, a veces cuando yo hablo de poblaciones, claro, yo digo todos los individuos, todos los entes objeto de estudio, pero muchas veces más allá del individuo lo que me interesa son las mediciones asociadas con esos individuos. Entonces puede que a mí, si estoy hablando de personas, puede que lo que a mí la población esté constituida por el peso de todas esas personas, por ejemplo. Entonces, claro, la población son los individuos, las personas, pero el peso es esas mediciones, todas esas mediciones son lo que a mí me interesa. O puede que sea la opinión. Claro, el individuo objeto de estudio es la persona, pero la opinión del individuo es lo que a mí me interesa. Todas esas opiniones. O puede que a mí lo que me interese, puede que la población sea de materiales, pero a mí lo que más me interese no sea el material como tal, sino su resistencia a alguna cosa. O puede que eh, um, la población sea de países y a mí lo que me interese de los países sea, voy a inventar, su Producto Interno Bruto o su inversión en tecnología o bueno. Entonces, a veces cuando se habla de población, bueno, yo siempre tengo en la cabeza como a todos esos entes objeto de estudio, pero más allá de eso también tengo en cuenta como a todas las posibles mediciones relacionadas con esos entes. Y cuando hablamos de muestra, es porque estamos haciendo referencia a un subconjunto de esa población. Claro, muchas veces no es posible hacer un censo. Muchas veces no es posible observar absolutamente todos los individuos de una población. Muchas veces no es posible tener como una medida asociada con todos los individuos de la población. Muchas veces lo que tenemos son observaciones de un experimento, por ejemplo. Pero entonces no podemos estar repitiendo todo ese experimento una y otra y otra y otra y otra y otra vez, pues porque no acabaríamos nunca. Entonces, muchas veces no tenemos como acceso a todo el fenómeno, sino a una partecita del fenómeno. Muchas veces yo no puedo quedarme replicando un experimento toda la vida. Simplemente me toca replicar el experimento, pues por cuestión de recursos, unas cuantas veces.
Entonces no tengo acceso absolutamente a todo el fenómeno, sino a unos cuantos datos relacionados con ese fenómeno. Muchas veces yo no puedo medir la resistencia de un material infinitas veces, simplemente tengo acceso como a unas cuantas mediciones. Haciendo control de calidad, pues yo no tengo acceso, yo no puedo hacerle control de calidad absolutamente a todos los productos que ofrece una compañía, sino que le puedo hacer control de calidad a unos cuantos porque si no me quedo sin qué vender, por ejemplo. Entonces, cuando no se hace un censo, o sea, cuando no se observa absolutamente a todos los individuos objeto de estudio, pues lo que uno hace es tomar un subconjunto de individuos o de mediciones de esa población. Y con base en la información que me ofrezca ese subconjunto de mediciones o de individuos, pues es que yo voy a hacer mis análisis. Entonces tenemos ahí las dos distinciones entre población y muestra. Y pues usualmente hay dos divisiones que a mí me gusta hacer. La primera es, cuando trabajemos con las poblaciones, usualmente uno las puede clasificar como finitas o infinitas dependiendo de la cantidad de individuos o mediciones con las que esté asociada la población. Entonces, cuando hablemos de poblaciones, no piense siempre que son poblaciones infinitamente grandes, ¿no? Como muchas veces como uno piensa en poblaciones, uno piensa en personas, pues uno piensa en países, por ejemplo, y uno piensa como en millones de personas, ¿no? Los individuos no necesariamente tienen que ser personas, entonces las poblaciones no tienen que ser gigantescas, pueden haber poblaciones no tan grandes. Entonces, las poblaciones infinitas son aquellas poblaciones donde la cantidad de mediciones asociadas con los individuos o la cantidad de individuos es un número finito de observaciones. Entonces, no sé, puede que en una investigación esté interesado en las universidades públicas de Bogotá o del país, de Colombia. Entonces, mi población van a ser todas las instituciones de educación que ofrecen educación superior pública en Colombia. Entonces, esa sería una población finita porque ese es un número finito de instituciones. Muy bien. Ahora, si usted quiere pensar en términos de las mediciones, también lo puede hacer, ¿no? Digamos, si usted quiere, puede pensar en el número de estudiantes asociados con esas instituciones. Entonces, cuando usted pueda contar, cuando usted pueda cuantificar de forma finita la cantidad de observaciones o valores de una observación o entes objeto de estudio, pues usted está teniendo en cuenta una población finita. Y en caso contrario, pues una población infinita. Ahora, a veces las poblaciones son tan grandes que conviene más pensarlas como infinitas y ya. Claro, piensa usted en el número de células de su cuerpo, por ejemplo. Pues alguien puede decirme, no, pero pues es un número finito porque es número de. Entonces usted puede contarlas entre comillas, pero pues hacer ese conteo es tan difícil que es mejor pensarlo como un número infinito. O puede pensar usted en un proceso de control de calidad, por ejemplo, en el que, claro, una compañía siempre está produciendo y produciendo y produciendo artículos. Entonces, alguien me puede decir, no, pero eso es un número finito de artículos. Claro que sí, pero como siempre está produciendo y produciendo y produciendo, pues el número de artículos al final no los voy a poder contar al final del día. O piensa usted, por ejemplo, en una experimentación. Si usted está obteniendo datos producto de una experimentación, voy a inventar un ejemplo tonto, el típico lanzamiento de una moneda. Mi experimento es lanzar una moneda. ¿Cuántos resultados, cuántas, cuántas veces usted puede ejecutar el lanzamiento? Pues infinitas veces, ¿no? Usted puede hacer el experimento infinitas veces. Entonces ahora, en ese sentido, cuando usted tenga, cuando los posibles valores de asociados con los entes objeto de estudio de una población, usted no los pueda, digamos, acotar o usted no los pueda, digamos, delimitar de forma finita, pues usted está trabajando con una población infinita. Y bueno, dependiendo de cómo usted decide enfocar el asunto, pues algunas técnicas aplican y otras no.
Pero de alguna manera no piense que, eh, um, no piense que todo ya está dado de alguna manera, ¿no? A veces conceptualmente conviene pensar en una población como infinita cuando el número de individuos sea muy grande, a pesar de que sea finito. Entonces, digamos que dependiendo del caso, uno puede asumir una definición o la otra. Pero lo importante es que más allá de un caso específico que usted pueda pensar, usted tenga claro en su cabeza que cuando usted esté pensando en una población finita, es porque, bueno, el número o la cantidad de entes objeto de estudio es un número finito, o las mediciones asociadas con esos entes es un número finito de observaciones que usted puede contar, usted puede decir, mire, son 100. O infinita, cuando usted diga que las mediciones o los entes objeto de estudio asociados con esa población, usted no puede decirme cuántos son, porque o no los puede contar o porque ya es tan grande que pues no vale la pena contarlos. Muy bien, eso en cuanto a las poblaciones. Pero, mensaje para llevarse a casa. Poblaciones, colectivos, universos. Todos los entes objeto de estudios de los que estamos interesados, que no necesariamente son personas, no necesariamente son personas. Y a veces, dependiendo del contexto, pues uno a veces ni siquiera hace referencia al individuo, sino a las mediciones asociadas con ese individuo. El peso, la opinión, la resistencia, la fuerza, bueno, la característica que usted quiera. Ahora, las muestras, y vamos a dedicar unos minutos a hablar acerca de esto de las muestras. Uno, ya sabemos, es un subconjunto de la población. em, Muchas veces, lo hemos venido discutiendo, las muestras son muy importantes porque nosotros no podemos hacer un censo en muchas ocasiones. En muchas ocasiones no tenemos ni todos los recursos en términos de tiempo, en recursos humanos. Por ejemplo, si los datos provienen de una experimentación, no tenemos acceso absolutamente, no tenemos recursos ilimitados para poder hacer el experimento muchas veces. Eh, um, bueno, muchas veces yo no puedo hacer una observación de todos los individuos que conforman una población. Por ejemplo, si yo estoy interesado en estudiar el efecto de un medicamento en una enfermedad específica, pues claramente yo no tengo acceso absolutamente a todos los enfermos del mundo o de Colombia en esa enfermedad, pues ya sea por recursos, por tiempo, por lo que sea. Um, entonces, em, en ese sentido, en ese sentido, pues como no siempre es posible hacer un censo, pues tenemos que tomar un subconjunto de datos. O sea, vamos a tener acceso simplemente a unos cuantos datos de la población. Creo que alguien está teniendo problemas con la conexión. ¿Se está escuchando muy mal? Bueno, algo chévere es que si cualquier cosa, vamos a tener la grabación ahí disponible. Ok, ok, bien. Gracias por la retroalimentación. Cuando tengan problemas, me avisan. No se preocupen en interrumpirme. Entonces, claro, como yo no puedo tener acceso no puedo hacer un censo, como no tengo acceso absolutamente a todos los datos relacionados con un fenómeno, entonces no me queda de otra que trabajar con un subconjunto de ellos. Es decir, replicar el experimento apenas unas cuantas veces, tomarle la opinión a unas cuantas personas, medir la resistencia al material en unas cuantas ocasiones, poder tener el Producto Interno Bruto de algunos cuantos países. Bueno, como que cuando yo estoy interesado en un fenómeno total, absoluto, poblacional,
como yo no tengo control de absolutamente todo lo que está relacionado con esa población, como con todos los factores relacionados con ese fenómeno, pues me toca tomar una muestra para poder darme una idea, para poder comprobar la relación de causa-efecto o la teoría o la característica que yo quiera acerca de esa población. Entonces, entienda la muestra como un subconjunto, como una realización de algunas medidas de esa población, como la observación de algunos cuantos individuos de esa población. Y en ese sentido, pues yo creo que la caracterización típica es la siguiente. Como la caracterización típica que se hace es como de una muestra probabilística y no probabilística, pero aquí yo quiero que tengamos una discusión un poco profunda al respecto. Cuando usted tiene una población, cuando usted tiene una población, sí, los valores de esa población, si los individuos de esa población, si todos tienen un chance de ser observados, si todos tienen un chance de pertenecer a esa muestra, estamos hablando de una muestra probabilística. Si todos los individuos de la población, si todas las mediciones asociadas con esa población tienen algún chance de ser observados y únicamente son descartados por efectos del azar, entonces es una muestra probabilística. Entonces aquí hay muchas cosas que decir y voy a tratar de irlo ejemplificando poco a poco para que usted esto lo tenga muy claro. Y es que, claro, bueno, primero, como yo no puedo observar a todos los individuos de una población, pues yo tengo que seleccionar algunos o tengo que medir algunos o tomar algunas mediciones. Entonces hay dos preguntas típicas que siempre surgen y son, bueno, primero, ¿cuántos? Bueno, ¿cuántos individuos debería yo observar? Y segundo, ¿cómo? O sea, ¿a cuáles? O sea, ¿cómo hago yo para seleccionarlos? ¿Cómo yo hago para que todos tengan un chance de ser seleccionados? Y bueno, y aquí la respuesta va a ser un poco insatisfactoria en el siguiente sentido, y es que, claro, pues mire, yo estudié estadística, hice maestría en estadística y doctorado en estadística, y yo todavía sigo aprendiendo métodos de muestreo, de cómo tomar, cómo medir, de cómo observar a los individuos de la muestra para que represente esa población. Hay muchas técnicas y no voy a ir sobre el detalle de esas técnicas, pero a mí lo que me interesa en el concepto que yo quiero que usted tenga es que la conformación de la muestra y como usted la elija va a tener un efecto muy importante en su capacidad para poder expandir y hacer predicciones para toda la población. Entonces, simplemente para dar un ejemplo tonto, y es, si usted está interesado en la opinión de los estudiantes de la Universidad Nacional en asuntos de el COVID-19 o en tecnología o en cualquier cosa que usted quiera, pues si su muestra únicamente se enfoca en estudiantes de una facultad en particular, pues usted no va a poder generalizar para toda la población, que serían todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Si, si su población son todos los estudiantes de la Universidad Nacional en términos de pregrado y posgrado, y usted únicamente observa estudiantes de pregrado en la sede de Bogotá, pues usted está dejando por fuera, no le está dando chance a estudiantes de otras ciudades de ser observados. Entonces, esa muestra no es una muestra probabilística de todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Ahora, cuando uno trabaja con muestras, repito, cuando usted trabaja con muestras probabilísticas, la forma en que usted seleccione la muestra tiene que darle algún chance a todos los individuos o a todas las mediciones de ser observadas de alguna manera. Si usted de entrada deja por fuera como, no sé, los estudiantes de cierta facultad, entonces ya esa muestra no es probabilística para todos los estudiantes de la universidad porque dejó por fuera
de entrada a una facultad en específico. Entonces, los estudiantes que se queden por fuera deben ser estudiantes que se queden por fuera de la muestra por cuestiones del azar cuando se seleccionó, no porque no fueron tenidos en cuenta. Ese es el punto. El punto es que cuando usted se conforme a la muestra, las mediciones que se tomen deben ser mediciones que representen la población y se hagan de forma que todos los individuos en la población tengan un chance de poder haber podido ser observado o de poder haber sido medidos, y los que no queden son que no queden por cuestiones del azar, porque el método de muestreo que utilicé no los seleccionó, pero no porque yo los saqué de primerazo. Ahora, cuando uno trabaja con muestras, digamos de manera, no sé, yo solamente voy a trabajar con estudiantes de esta facultad. Entonces, cuando yo me enfoco únicamente en ciertos individuos, no quiere decir que esos datos no sirvan para nada. Claro que sí sirven. Lo que pasa es que los alcances de esa investigación, los alcances de esa muestra, no van a ser los alcances de una muestra para toda la población, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted simplemente se enfocó en cierto tipo de estudiantes. Entonces, digamos que hay muchos métodos de muestreo. Hay muchos métodos de muestreo para tomar muestras tanto probabilísticas como no probabilísticas. Pero más allá de esos métodos, quiero yo decirle, quiero que se lleve dos mensajes. El primero es que la calidad de sus inferencias sobre la población, la calidad de las predicciones o la calidad de o los alcances que tengan sus inferencias van a depender de cómo usted selecciona la muestra. Si su muestra descartó, por ejemplo, individuos de entrada sin tener alguna razón aparente, pues sus alcances no van a cubrir toda la población porque usted no le dio posibilidad a esos individuos de pertenecer a la muestra. El hecho de que una muestra no sea probabilística no quiere decir que no le sirva para nada. El hecho de que una muestra no sea probabilística no quiere decir que esos valores no tengan sentido. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando usted haga sus análisis y usted haga sus observaciones y sus conclusiones, usted tiene que tener presente que esa muestra hace referencia a cierto tipo de individuos. Y si usted tiene una muestra probabilística que usted eligió al azar, que usted eligió con algún método que no hemos hablado y que no hemos cubierto, pero si usted por medio de una muestra aleatoria le dio chance a todos los individuos de la población de ser observados, bueno, sus generalizaciones sí van a tener un alcance mucho mayor. Entonces piense siempre cuando estemos hablando de las muestras, siempre piense en que, bueno, tiene las dos opciones, en que son subconjuntos de la población y que, bueno, muy seguramente usted puede tener, su objetivo simplemente es caracterizar los individuos de una porción particular de la población y usted no quiere hacer inferencias mayores. Eso también es válido. Pero si usted quiere hacer inferencias de tipo general o de hacer predicciones generales, siempre tenga en cuenta que la calidad de esas predicciones va a estar basada, va a estar representada en cómo usted seleccionó la muestra. Si usted la muestra la tomó sesgada en el sentido de que solamente se enfocó en cierto tipo de individuos o en cierto tipo de mediciones, pues sus inferencias, sus alcances no van a cubrir toda la población, sino los individuos que tengan esas características por las cuales usted se fue. Y en ese sentido, las muestras probabilísticas, repito, a todos los individuos le den algún chance de pertenecer a la muestra. Y que si no pertenecieron a la muestra es porque el azar dijo que no, y no el investigador en sí mismo. Muy bien. Listo. Ahora, cuando estemos trabajando, ya sea con muestras o con poblaciones, hay un término que vamos a utilizar durante todo el curso y se utiliza siempre que uno hace análisis de datos, siempre que uno hace minería de datos, y es el de parámetro o estadístico. Entonces, si usted tiene
una base de datos, si usted tiene una base de datos de todos los individuos de una población, o sea, si usted hizo el censo, por ejemplo, si usted tuvo la capacidad logística humana y de recursos para poder hacer un censo y observó a todos los individuos de una población, si usted pudo experimentar infinitas veces y tuvo acceso y tiene los datos recopilados en una base de datos muy grandota, eh, um, usted puede entonces calcular lo que se llaman parámetros. Los parámetros son características propias de la población. Son características propias de la población. Son medidas, son valores que describen la población. Entonces, eh, por ejemplo, usted pudo observar absolutamente todos los estudiantes de la Universidad Nacional en todas las zonas del país, en todas sus sedes, en tanto pregrado como posgrado, tiene absolutamente los datos de todos sus estudiantes. Entonces, como usted pudo hacer el censo y pudo preguntarles, por ejemplo, su condición de salud en términos del COVID-19, lo cual es muy complicado y virtualmente imposible, pero asumamos que usted tiene todos los recursos y tiene todo el tiempo y toda la disposición para hacerlo, toda la logística para hacerlo. Entonces, si usted tiene esa gran base de datos, usted podría calcular, por ejemplo, el promedio de la población. Bueno, un promedio, pues yo estoy seguro que todos los hemos escuchado alguna vez, un promedio simplemente se calcula como la suma de todos los datos, la suma de todos los datos dividido el total de datos. Entonces, en este caso, el tamaño de la población se representa con la letra N mayúscula. Este es un caso de una población finita, ¿no? Porque mire que la N mayúscula es la cantidad de individuos en la población. Entonces, cuando usted vea N mayúscula, esa es mi forma de decirle la cantidad de individuos de la población. Entonces, si yo tengo acceso absolutamente a todos los datos de la población, yo podría calcular el promedio de la población, bueno, en una característica que usted quiera. No sé, el peso, por ejemplo. O su condición de salud, o bueno, alguna variable donde valga la pena calcular el promedio. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio de una población? Pues usted suma todos los datos de la población. Recuerde, esta letra griega es la letra griega sigma, ¿no? La letra griega sigma. La letra griega sigma es la sumatoria. Desde el primer individuo, desde i igual 1, desde el primer individuo hasta el último de los individuos de la población y simplemente sumo todos sus valores y los divido entre el total de individuos de la población. Entonces aquí estoy haciendo yo un supuesto importante y es que tengo acceso a todos los datos de la población. Piensa usted en el ejemplo del peso, por ejemplo. Tengo el peso de todos los individuos de la población, los sumé y dividí entre la cantidad de individuos de la población. Punto. Usualmente los parámetros de una población, en este di un ejemplo que es el promedio, y de hecho hay infinitos parámetros, es decir, hay infinitas características de una población. Una población tiene infinitas características. Estoy hablando de una, el promedio. La estoy simbolizando con la letra griega mu, con la letra griega mu. Ahora, un estadístico o estadígrafo es lo mismo, pero en la muestra. Entonces, un estadístico es una característica que usted calcula, pero en la muestra. Usted coge los valores de esa característica, digamos el peso, por ejemplo, los suma y los divide, y eso le da como el valor del promedio, pero en la muestra. El promedio muestral, yo lo represento así con una X y con una barrita encima. Y mire que la fórmula es la misma. Es lo mismo, solamente que una está dividida entre n minúscula, que es el tamaño de la muestra, y otra está dividida entre n mayúscula, que es el tamaño de la población. ¿Listo? Entonces, fíjese que básicamente un estadístico y un parámetro es casi lo mismo, solamente que uno se calcula
sobre los valores de una muestra y otro se calcula sobre los valores de una población. La verdad sea dicha, uno casi siempre trabaja con valores muestrales. ¿Por qué? Porque uno rara vez tiene acceso a un censo. Entonces, usualmente uno trabaja con la información de una muestra. Un par de cositas y con esto voy a terminar. Sobre todo voy a abrir aquí mi tablero virtual. Si alguien tiene problemas viéndolo, por favor me dice. Voy a hacer una salvedad que eh, um, que de pronto usted ya la sabe, pero igual me cura en salud. Y es, nosotros vamos a hacer muchas formulaciones matemáticas y nosotros vamos a hacer un montón de fórmulas durante todo el semestre. No se vaya a confundir con esto, ¿no? Cuando usted vea la palabra sumatoria, el símbolo de sumatoria, desde i igual 1 hasta n minúscula, en este caso, de x sub i, es porque usted está haciendo esto, ¿no? El primer valor más el segundo valor, más, bueno, etcétera, 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 más el último valor, ¿no? N minúscula, que pueden ser 100, que pueden ser 200, que pueden ser 300, lo que sea. Entonces, no, esta no es, Juan Camilo, esta no es una sumatoria de Riemann. Las de Riemann son las sumatorias que se hacen cuando uno está tratando de hacer aproximaciones a integrales. Pero sí, es decir, una suma de Riemann de alguna manera es una sumatoria común y corriente, solamente que con un límite para poder hacer la aproximación. Y aquí voy a hacer, ahora que Juan Camilo me habla de este término, voy a hacer alguna salvedad y es, voy a tratar de ser muy específico con las cosas matemáticas que hablamos. Y si en algún momento alguien se pierde como en la notación, o por ejemplo, supongamos que alguien no sabe qué es esta sumatoria, qué es una sumatoria, pues me tiene que interrumpir y decirme, ¿no? Porque de lo contrario yo voy a asumir que usted sabe qué es una sumatoria y si no me interrumpe, yo voy a asumir que usted sabe que es una sumatoria, pues porque ya asumo que usted ya ha visto por lo menos un curso de cálculo o una cosa de ese estilo. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre parámetros y estadísticos. Los parámetros son medidas, características, usando los valores de la población, y los estadísticos son características, medidas que se hacen sobre los valores de una muestra. Entonces, fíjese que la fórmula en este caso es exactamente la misma, salvo que uno utiliza los datos de la población y otro utiliza los datos de una muestra. Obviamente la sumatoria en el primer caso va hasta n minúscula, porque es la cantidad de datos de la muestra, y la otra va hasta n mayúscula, o sea, los datos de la población. Una se representa con la letra X barra, esa es como la notación, digamos, estándar en los libros, y otra con la letra griega mu, con la letra que es como la M para nosotros. Bueno, entonces yo creo que por hoy lo vamos a dejar así. En conclusión, ¿qué hicimos hoy? En conclusión, hoy pusimos clara la hoja de ruta del curso, pusimos las reglas de juego claras. 4 evaluaciones, bueno, los 2 exámenes parciales, evaluación final y quizzes, todo a través de la plataforma Moodle. Vimos que el programa tiene 10 capítulos, de los cuales 3 son grandes paquetes: estadística descriptiva, probabilidades e inferencia. Y dimos como los conceptos básicos, arrancamos ya con el curso con los conceptos básicos de estadística, diciendo qué es estadística, diciendo que se puede dividir tanto en estadística como descriptiva e inferencial, y vimos algunos conceptos básicos relacionados con poblaciones y muestras. Punto. Eso fue lo que hicimos hoy. Todo esto va a estar disponible para ustedes ya mismo. Tan pronto cuelgue aquí, voy a subir el video y voy a mandarles un correo con los links tanto al canal de YouTube como a la carpeta de Dropbox como al ARPOPS, que es donde estoy subiendo el material. Bueno, yo creo que si no
Si alguien no tiene ninguna pregunta, entonces lo vamos a dejar hoy ahí. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Alguna cosa que quiera discutir? ¿Se escuchó muy mal hoy o cómo estuvo hoy? Creo que me preocupé un poquito ahí como por, me preocupé un poquito aquí por un par de comentarios que vi que se les cortaba, pero bueno, espero que no haya estado tan mal. Bueno, listo. Si nadie tiene preguntas, entonces, no siendo más, nos vemos el próximo jueves. Próximo jueves continuamos. Listo, perfecto. Nos vemos entonces. Em, Aquí dice Juan Camilo, ¿cuál es el libro guía? Eh, de alguna manera no voy a tener libro guía. Voy a usar muchas cosas de mi libro, eso sí. Voy a usar muchas cosas de mi libro, pues porque para eso lo escribí. Pero no es que sea el libro del curso, no. Eh, Básicamente yo voy a ir subiendo el material a esas páginas como con las presentaciones del curso, y si hay algunos párrafos o algunos capítulos importantes, yo les daré, yo se los daré, digo, de este libro tal capítulo, tal cosa. Pero no hay un libro guía así como que uno tenga, pues. Pero todo el material va a estar ahí en línea. ¿Alguien más? Muy bien, un placer conocerlos, muchachos. Es un honor para mí poder estar con ustedes en este curso. Y siempre que tengan alguna duda, siempre que necesiten algo, siempre que quieran preguntarme algo, pregúntenme, pregúntenme. No, no se cohíban en eso, sobre todo en las cosas de R, por ejemplo, o en cualquier cosa, no me, no se cohíban en preguntarme. Aquí alguien me pregunta, sí, ya sé que hay algunos estudiantes nuevos, entonces yo vuelvo a descargar la lista del CIA y para que a todos les llegue el correo. Gracias, Anderson. Aquí me dice, los talleres los enviaría con... Sí, todavía, yo creo que al final de esta semana o al principio de la próxima ya mando el primer taller, Jesús. Listo. Bueno, no siendo más, nos vemos la próxima, señores. Un placer conocerlos y espero que tengan un buen resto de día y de semana. Nos vemos el jueves. Hasta luego.